Era un día gris en la ciudad. Lloviznaba, y el tráfico se movía lento, como si el tiempo también estuviera cansado. Andrés, un hombre de traje elegante, caminaba solo por la acera. Su maletín colgaba de la mano izquierda, y su mente aún estaba en la reunión que acababa de terminar. Era un CEO respetado. Dirigía una empresa con cientos de empleados, millones en ganancias, y una agenda que no perdonaba el descanso. Pero en ese momento, algo lo obligó a detenerse. No fue un mensaje en su teléfono, ni una llamada urgente. Fue un taxi común, viejo, de pintura desgastada y luces parpadeantes. Lo extraño no era el taxi, era el rostro que se asomaba por la ventana. Andrés entrecerró los ojos. ¿Es él?, susurró sin darse cuenta. El corazón le dio un pequeño salto. Y por un instante, todo lo demás desapareció: la empresa, el éxito, el maletín. Dentro del taxi estaba alguien que no veía desde hacía más de 30 años. Carlos. Su amigo de la infancia. Su compañero de travesuras, de escuela, de sueños. Pero ahora, estaba allí, con una gorra gastada, las manos sobre el volante y la mirada fija en la calle. Andrés no lo podía creer. Él y Carlos tenían vidas completamente diferentes. Ellos habían soñado en grande juntos. Ambos prometieron ser exitosos, ayudar a sus familias, viajar por el mundo. Pero al parecer, solo uno había llegado. Carlos no lo notó al principio. Estaba concentrado en su trabajo, esperando que el semáforo cambiara. Se veía cansado, más delgado, con el rostro marcado por los años y la rutina. Andrés se quedó inmóvil. El ruido de los coches, las bocinas, la gente pasando a su lado. Todo se volvió borroso. Lo único que veía era a su viejo amigo, conduciendo un taxi, en silencio, bajo la lluvia. No puede ser, pensó Andrés. ¿Qué pasó con Carlos? Quiso hablarle. Quiso golpear la ventana y decir su nombre. Pero algo lo detuvo. El semáforo cambió. Carlos pisó el acelerador y el taxi avanzó lentamente. Andrés lo siguió con la mirada mientras desaparecía entre los autos. Sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. No era solo la sorpresa. Era culpa. Era nostalgia. Era la sensación de que, en algún momento, había dejado a alguien atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, el CEO se sintió pequeño. Vacío. La lluvia seguía cayendo. Pero ahora, Andrés ya no tenía prisa. Se quedó parado, mirando al vacío, mientras en su mente, una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Cómo terminó así? Esa noche, Andrés no pudo dormir. Se acostó temprano, como siempre. Pero esta vez, no cerró los ojos. La imagen del taxi seguía ahí, flotando en su mente, como si el pasado le hubiera tocado la ventana. Recordó la infancia, las bicicletas oxidadas, los partidos en el patio de tierra, las risas que duraban hasta que caía el sol. Carlos siempre había sido más alegre, más creativo. Soñaba con ser arquitecto. Casas bonitas para los que no tienen nada, decía de niño. Pero el tiempo se encargó de separarlos. Andrés se fue a estudiar al extranjero. Carlos no. Su padre enfermó y él tuvo que quedarse. Trabajó joven, en todo lo que pudo. Y poco a poco, los caminos se alejaron. Andrés lo había olvidado. O al menos, eso creía. A la mañana siguiente, tomó una decisión extraña. No fue a la oficina. Apagó el móvil. Se puso ropa sencilla y bajó al centro de la ciudad. Volvió a la misma esquina, donde había visto el taxi el día anterior. Miró hacia todos lados, esperando. Las horas pasaban lentas. Los taxis iban y venían. Pero ninguno era el de Carlos. Ya estaba por rendirse, cuando lo vio. El mismo coche. La misma pintura desgastada. Y dentro, él. Carlos. Esta vez, Andrés actuó rápido. Alzó la mano.
y el taxi se detuvo justo frente a él. Carlos no lo reconoció de inmediato. ¿A dónde va, señor?, preguntó con tono amable pero cansado. Andrés sonrió con nostalgia. A ningún lado, Carlos. Solo quiero hablar contigo. Carlos lo miró fijo. Por unos segundos no dijo nada. Solo parpadeó. ¿Andrés? Sí. Soy yo. El silencio fue incómodo. Carlos bajó la mirada. No sabía si sonreír, abrazarlo o arrancar. Ha pasado mucho tiempo, dijo finalmente. Demasiado, respondió Andrés. Carlos encendió el motor. Comenzaron a andar. Sin rumbo fijo. Te ves bien, comentó Carlos, sin mirarlo. Gracias. Tú también te ves fuerte, dijo Andrés, sin saber qué más decir. Pasaron unos segundos en silencio. Solo el sonido del motor y la ciudad. ¿Y tú?, preguntó Andrés. ¿Cómo estás? Carlos suspiró. Miró por el espejo retrovisor. Y con voz baja, dijo: Bien. Sobreviviendo. Esto del taxi no es lo que soñé. Pero me permite comer y pagar el alquiler. A veces alcanza. A veces no. Andrés sintió un nudo en la garganta. Pero no quiso interrumpir. Carlos continuó. Tenía otros planes. Quería construir casas. ¿Te acuerdas? Pero la vida no siempre pregunta. Mi padre enfermó, luego falleció. Mi madre quedó sola. Y después vino todo lo demás. Andrés no sabía qué decir. Nada sonaba suficiente. Solo alcanzó a responder. Lo siento, Carlos. De verdad. Carlos asintió con una sonrisa triste. No tienes que sentir nada, amigo. Tú tomaste tu camino. Y yo el mío. El taxi seguía avanzando. Pero algo en Andrés había cambiado. No podía ignorar lo que sentía. Y mucho menos, lo que venía pensando desde la noche anterior. Ese reencuentro no era una casualidad. Era una llamada. Una de esas que la vida hace cuando aún queda algo por reparar. Y Andrés estaba decidido a no dejar pasar la oportunidad. Carlos estacionó el taxi en una calle tranquila. Puso el freno de mano y bajó el volumen de la radio. Por primera vez en años, el silencio no incomodaba. Había respeto. Había pasado. Y había algo que flotaba en el aire. Una conexión que el tiempo no había podido romper. ¿Te bajas?, preguntó Carlos, señalando una banca del parque. Claro, respondió Andrés, sin dudar. Caminaron unos metros en silencio. Se sentaron bajo un árbol. Los pájaros cantaban, y la ciudad parecía un poco más lenta. Carlos respiró profundo. Miró al suelo, y luego al cielo, como si buscara valor entre las nubes. Nunca imaginé volver a verte, dijo, finalmente. Yo tampoco, respondió Andrés. Pero me alegro de estar aquí. Carlos bajó la mirada. A veces pienso que fallé en todo. No estudié. No viajé. No construí ninguna casa. Mi mamá murió hace 4 años. Y lo único que me queda es este taxi. Andrés sintió un nudo en el estómago. La voz de Carlos estaba firme, pero cargada de dolor. Carlos, eso no es fallar. Eso es resistir. Y eso también es valiente. Carlos lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. No por debilidad, sino por costumbre. No sabes cuántas veces me pregunté qué habría pasado si hubiera tomado otro camino, susurró. Yo también, confesó Andrés. El éxito no siempre llena los vacíos. Carlos sonrió con tristeza. ¿Vacíos? Tú tienes todo. Dinero, empresa, reconocimiento. Andrés negó con la cabeza. ¿Y sabes qué no tengo? Tardes como esta. Silencio sin presión. Conversaciones sinceras. Viejos amigos. Carlos no respondió. Solo bajó la vista y asintió. Pasaron unos minutos sin hablar. Solo se escuchaban los árboles moviéndose con el viento.
Andrés sabía que ese momento no podía terminar ahí. Sentía algo dentro. Una inquietud. Una certeza. Carlos. ¿Qué pasaría si te dijera que aún no es tarde? Carlos lo miró confundido. ¿Tarde para qué? Para construir. Para empezar. Para volver a soñar. Carlos soltó una leve risa. ¿Estás bromeando? Tengo 52 años. Andrés. ¿Tú sabes lo que es empezar desde cero a esta edad? Sí, respondió Andrés con firmeza. Porque el tiempo no se mide en relojes. Se mide en decisiones. Carlos lo observó. Con ojos de niño. Con ojos de alguien que había olvidado cómo era tener esperanza. ¿Y tú me ayudarías? Preguntó, casi en un susurro. No. Yo caminaría a tu lado. Lo haríamos juntos. Carlos tragó saliva. El aire le parecía más pesado. La emoción, más fuerte. Tengo miedo, dijo con sinceridad. Yo también, respondió Andrés. Y en ese instante, se volvieron a sentir como dos niños en el mismo patio. Pero esta vez, con cicatrices, con historias, y con una nueva oportunidad entre las manos. Esa noche, Carlos no encendió el televisor. Tampoco puso música. Solo se sentó en la silla del comedor. Y miró sus propias manos. Tenían callos. Estaban gastadas por los años, el volante y la vida. Pero esa noche, algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo parecido a una puerta entreabierta. Andrés le había ofrecido ayuda. Pero no con lástima, sino con respeto. Con esa mirada que uno no olvida de los verdaderos amigos. Carlos no podía dormir. Recordó las palabras exactas. No es tarde para volver a soñar. Cerró los ojos. Y se imaginó diseñando casas, como cuando era niño. Casas pequeñas. Simples. Pero con ventanas grandes. Ventanas que dieran a algo más que el cemento. Al día siguiente, el taxi amaneció sin gasolina. Carlos decidió no salir. No por falta de trabajo, sino porque necesitaba pensar. Andrés le había enviado un mensaje esa mañana. ¿Te paso a buscar a las 10? Tengo una idea. Carlos dudó. ¿Una idea? ¿A estas alturas? Pero la curiosidad le ganó al miedo. A las 10 en punto, Andrés llegó. En un coche negro. Impecable. Y con una sonrisa que no usaba en reuniones. ¿Listo? Preguntó. No lo sé, respondió Carlos, con una mezcla de risa y nervios. Andrés solo dijo. Súbete. El viaje fue corto. Solo cruzaron algunos barrios. Y llegaron a un pequeño terreno baldío. Cercado. Descuidado. Pero con vista al río. ¿Ves eso? Dijo Andrés señalando el lugar. Aquí quiero empezar un proyecto social. Carlos lo miró, confundido. ¿Qué tipo de proyecto? Andrés inspiró profundo. Viviendas accesibles. Pequeñas. Funcionales. Diseñadas por alguien que sepa lo que es no tener. Carlos no dijo nada. Solo tragó saliva. Y bajó del coche lentamente. Caminó por el terreno. Pisó el barro. Tocó el tronco de un árbol seco. Y miró al río. ¿Tú estás hablando en serio? Preguntó al fin. Más que nunca, respondió Andrés. Carlos se volvió hacia él. ¿Y por qué yo? ¿Por qué ahora? Andrés lo miró fijo. Porque tú entiendes lo que la mayoría no. Porque tú no diseñarías solo con planos, sino con el corazón. Carlos sintió como algo dentro de él se partía. Pero esta vez, no era dolor. Era emoción. Era el eco de un sueño que nunca murió. Solo se había quedado dormido. No tengo nada, dijo con voz quebrada. Tienes tu historia, respondió Andrés. Y eso vale más que 1000 títulos. Carlos se cubrió la cara con las manos. El viento soplaba suave, como si también lo abrazara. Entonces dime qué tengo que hacer, dijo finalmente. Empezar a creer, dijo Andrés. Y dejar que el resto
Lo construyamos juntos. Carlos volvió a casa distinto. No caminaba más rápido. Pero algo en su forma de mirar había cambiado. Se preparó un café. Se sentó en su silla de siempre. Y miró su libreta vieja. La que no abría desde hacía años. La sacó del cajón. Estaba cubierta de polvo. Pero aún tenía dibujos. Bocetos de casas. Hechos por un joven lleno de sueños. Carlos pasó las páginas con cuidado. Cada línea. Cada ventana dibujada. Le hablaban como si fueran parte de él. Suspiró. Apoyó la cabeza en la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó que se le escaparan algunas lágrimas. No de tristeza, sino de alivio, de esperanza. Al día siguiente, Andrés lo pasó a buscar. Carlos subió al auto con su libreta en las manos. No dijo mucho. Solo sonrió. ¿Estás listo?, preguntó Andrés. Carlos asintió. Más que nunca. Llegaron a una pequeña oficina. Modesta, pero con una pizarra grande. Y una mesa llena de papeles. Andrés se puso serio. Mira, yo puedo ayudarte con el dinero. Pero el corazón del proyecto, tienes que ponerlo tú. Carlos se acercó a la mesa. Miró los planos. Eran diseños limpios. Modernos. Pero fríos. Vacíos. Tomó un lápiz. Y sin decir nada, comenzó a dibujar. Una casa con porche. Una cocina con ventana al jardín. Un pequeño patio. Andrés lo observaba en silencio. Carlos no solo dibujaba. Soñaba en voz baja. Esto no es solo una casa, dijo Carlos. Es un refugio. Para gente como mi madre, que nunca tuvo uno. Andrés sonrió. Sabía que había hecho lo correcto. Pasaron horas planeando. Tachando ideas. Agregando detalles. Cada decisión tenía alma. ¿Qué nombre le pondrías al proyecto?, preguntó Andrés. Carlos lo pensó un momento. Y luego respondió, con voz firme. Raíces. Porque no se trata solo de paredes, sino de volver a pertenecer. Andrés lo anotó en la pizarra. Proyecto Raíces. Y lo subrayó con una línea gruesa. Afuera, comenzaba a llover. Pero dentro de esa pequeña oficina, dos hombres construían algo más grande que una casa. Estaban levantando dignidad. Estaban recuperando tiempo perdido. Estaban empezando de nuevo. Y aunque el camino sería largo, por primera vez, ninguno de los dos caminaba solo. Carlos, con las manos temblorosas, cerró su libreta. Y dijo en voz baja, «Gracias por no olvidarte de mí». Andrés respondió sin mirar. «Tú tampoco lo hiciste. Solo necesitabas una señal para volver a intentarlo». La lluvia golpeaba los vidrios. Pero en sus corazones brillaba una luz nueva. Una luz que solo nace cuando alguien cree en ti. Los días siguientes fueron distintos para Carlos. Ya no salía con su taxi tan temprano. Ahora se levantaba con un propósito. Tomaba café frente a su libreta. Volvía a repasar los planos. Y aunque aún no entendía del todo cómo, se sentía parte de algo. Un lunes por la mañana, Andrés lo esperaba con una carpeta gruesa. «Hoy tenemos reunión con los ingenieros», dijo, con tono serio. «¿Y yo qué hago ahí?», preguntó Carlos, inseguro. Andrés sonrió. «Tú eres el corazón del proyecto. Sin ti, solo construimos casas vacías». Carlos tragó saliva. Tenía miedo. Mucho. Pero esta vez, no lo dejaría ganar. La sala de reuniones era elegante. Pantallas grandes. Arquitectos con trajes caros. Y un lenguaje lleno de tecnicismos. Carlos se sintió pequeño. Desencajado. Pero Andrés le hizo una seña. «Preséntate», le susurró. «¿Yo?», preguntó Carlos. «Sí. Diles quién eres». Carlos se puso de pie. Su voz temblaba. Pero su historia era imposible de ignorar. «Me llamo Carlos. Fui taxista por casi 20 años.
Mi madre vivió en casas alquiladas toda su vida. Mal iluminadas. Con goteras. Con frío. Hoy, estoy aquí porque quiero que otros no pasen por eso. Quiero diseñar hogares. Que la gente pueda llamar suyo con orgullo. En la sala, hubo silencio. Un silencio distinto. No de juicio, sino de respeto. Uno de los arquitectos habló. Nadie aquí ha dicho algo tan claro en años. Carlos volvió a sentarse. Y por primera vez, se sintió parte del lugar. Durante semanas, el proyecto avanzó. Trazaron el primer modelo. Se eligieron materiales. Se buscaron permisos. Andrés trabajaba como socio, pero también como amigo. Estaba allí, no para dirigir, sino para apoyar. Un día, Carlos recibió una llamada. Era un periodista local. Habían oído hablar de raíces. Querían hacerle una nota. ¿A mí?, preguntó, sorprendido. Sí, queremos que la gente conozca tu historia. Carlos colgó, y se quedó mirando por la ventana. Nunca imaginó que alguien quisiera oírlo. Y ahora, querían compartir su voz. La entrevista salió publicada un domingo. Con una foto suya. Sonriendo, con su libreta en las manos. El titular decía: extaxista lidera proyecto de viviendas dignas junto a un CEO. A la semana siguiente, comenzaron a llegar mensajes. Gente que quería ayudar. Voluntarios. Donaciones. Interés real. Carlos estaba abrumado, pero emocionado. Y en medio de todo ese torbellino, una tarde se encontró solo, en el terreno. El sol caía. El viento movía las hojas. Y allí, de pie, sintió algo que hacía años no sentía. Paz. Orgullo. Sentido. Ya no era solo un taxista cansado, ni un hombre atrapado por las circunstancias. Era alguien que estaba cambiando realidades. Desde la raíz. El terreno ya no estaba vacío. Donde antes había solo barro y pasto seco. Ahora había movimiento. Sonidos de martillos. Voces de trabajadores. Las primeras estructuras comenzaban a levantarse. Y Carlos estaba allí cada día. Con casco. Con planos bajo el brazo. Y con los ojos brillando. No solo supervisaba. Escuchaba. Hablaba con los obreros. Preguntaba. Aprendía. ¿Esto es seguro? ¿Esta pared da suficiente luz? ¿El baño tiene acceso fácil para personas mayores? Carlos no era ingeniero, pero era alguien que había vivido sin comodidad. Y por eso, sabía exactamente qué cosas importaban. Andrés lo visitaba cada semana, siempre con una sonrisa, y con una pregunta: ¿cómo va tu obra maestra? Carlos respondía lo mismo: va creciendo, como un árbol. Lento, pero firme. La historia del proyecto comenzó a extenderse. Vecinos se acercaban a mirar. Muchos preguntaban si podrían acceder a una de esas casas. Son pequeñas, ¿no?, decía una señora. Sí, respondía Carlos. Pero están pensadas para que quepan los sueños. Y también la dignidad. La mujer sonreía. Y se le escapaban lágrimas. En una mañana de martes, Carlos recibió una visita inesperada. Un joven, de unos 30 años, con ropa de trabajo. ¿Usted es el señor Carlos?, preguntó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Mi madre leyó sobre usted. Somos 3 en casa. Y vivimos en una habitación alquilada. Me gustaría ofrecerme como voluntario. Aunque sea para barrer. Quiero ayudar. Carlos no supo qué decir. Solo le dio la mano. Y le dijo: bienvenido. Aquí, todos sumamos. Así comenzaron a llegar más personas. Gente con historias duras. Con ganas de cambiar algo. Con manos dispuestas. El proyecto ya no era solo una construcción. Era una comunidad. Una nueva forma de comenzar. Una tarde, mientras revisaban planos, Andrés le dijo algo a Carlos que nunca olvidaría. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?
No estoy haciendo nada solo, respondió Carlos. Tal vez. Pero tú encendiste la chispa. Y eso no tiene precio. Carlos se quedó callado. Miró a su alrededor. Los cimientos. Los ladrillos. La gente. Y por dentro, supo que tenía razón. Algo había despertado. No solo en él, sino en todos. La primera casa estuvo lista en septiembre. Era sencilla, blanca, con ventanas grandes, como las que Carlos soñaba de niño. Invitaron a una familia humilde a conocerla. La madre entró con sus 2 hijos. Al ver la cocina, se tapó la boca con la mano. Lloraba. El niño más pequeño corrió hasta el patio. Mamá, tenemos un árbol. Un árbol de verdad. Carlos no pudo contener las lágrimas. Andrés tampoco. Y en ese momento, supieron que cada minuto, cada duda, cada miedo, había valido la pena. Porque construir casas era solo el inicio. Lo que realmente estaban levantando era esperanza. Pasaron los meses. El terreno que antes era solo tierra, ahora tenía calles de grava, faroles, y 5 casas habitadas. Cada una con una historia distinta. Cada una con una familia que había aprendido a sonreír de nuevo. Carlos caminaba entre ellas todos los días. Ya no con casco, ahora con una carpeta. Y un saludo para cada vecino. Los niños lo llamaban el señor de las casas. Y él solo reía, con una humildad que no había cambiado. Una mañana, mientras tomaba mate con Andrés en un banco del barrio, Carlos preguntó: ¿te imaginaste esto alguna vez? Andrés lo miró, sonrió, y dijo: no así. Lo soñé en números, pero nunca lo sentí en el pecho. Carlos asintió. Y quedó en silencio unos segundos. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó. Sigue que más personas se sumen. Y que tú sigas soñando. Carlos lo pensó. Miró a una madre colgando ropa en su patio. A un padre arreglando una bicicleta. A 2 niñas regando plantas frente a su ventana. Y dijo algo que Andrés no olvidaría jamás. Las casas ya están. Ahora tenemos que construir comunidad. Esa frase se convirtió en lema. Y Raíces ya no era solo un proyecto de viviendas. Era un movimiento. Comenzaron talleres en el pequeño salón comunal. Clases de oficios. Charlas sobre salud. Reuniones de vecinos. Carlos ya no solo diseñaba. Ahora escuchaba. Organizaba. Conectaba. Y lo hacía con la misma pasión con la que antes manejaba su taxi. Solo que esta vez no llevaba pasajeros. Llevaba un barrio entero hacia adelante. Un canal de televisión nacional llegó a grabar un reportaje. Carlos no quería salir. Le daba vergüenza. Pero Andrés lo convenció. Tu historia puede cambiar otras. No lo hagas por ti. Hazlo por ellos. El reportaje se viralizó. Miles de personas lo vieron. Y comenzaron a llegar donaciones, arquitectos voluntarios. Incluso empresas constructoras ofrecieron apoyo. Carlos no lo podía creer. Pero tampoco se dejó marear. Esto nació de abajo, decía. Y de abajo seguirá creciendo. Con humildad. Con respeto. Una tarde de otoño, se inauguró la 10ª casa. Carlos dio un pequeño discurso. Sin papeles. Sin ensayos. Solo habló desde el alma. No somos héroes, dijo. Solo somos personas que decidimos no rendirnos. Porque el corazón también necesita techo. El aplauso fue largo. Sincero. Y muchos lloraron. Incluso Andrés. Esa noche, sentados otra vez en el banco de siempre, Carlos dijo: gracias, amigo, por no pasar de largo cuando me viste aquel día. Andrés sonrió. No podía. La vida me estaba tocando la ventana. Y así, 2 viejos amigos que una vez soñaron desde la infancia. Habían construido algo mucho más grande que casas. Habían construido destino. Habían recordado al mundo.
Que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para volver a creer.